Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Qué bueno que nos estás acompañando en este nuevo video de información de salud. Recuerda que el Centro de Curación de Actitudes brindamos servicios para bienestar mental, emocional y físico. Y esos temas es el tema previo al grupo de escuchas que los tenemos también aquí en el Centro de Curación de Actitudes todos los miércoles de 10 a 12 o de 5 a 8 y los sábados de 10 a 12. Bueno, pues este tema es de hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? Y sobre todo nos vamos a enfocar a la hipnosis ericksoniana. Para empezar, vamos a ver cuáles son los conceptos falsos de la hipnosis. ¿O de dónde viene la hipnosis? Los investigadores vieron que faquires, que los yogis, practicaban una técnica donde no comían, no tomaban agua, no dormían. Y quisieron saber por qué hacían eso, qué era lo que los impulsaba a hacer eso, o qué técnica utilizaban. Y se van al oriente a buscarlos. Y cuando ellos aprendieron esas técnicas, lo llevaron al espectáculo de teatro. Y entonces nace lo que es la hipnosis clásica, donde también se utiliza el reloj de péndulo, donde lo movían a la persona enfrente de los ojos hasta que quedaba en estado hipnótico. Y entonces decían y creían que tenía un poder esos objetos. Y Erickson fue el que despegó de la hipnosis a la hipnosis de ese espectáculo y lo volvió un proceso terapéutico. Y hemos visto en los medios de comunicación, en la televisión sobre todo, a personas que se dedican a la hipnosis donde te hacen así, ya te dormiste, hacen lo que ellos quieren, pero es en forma de espectáculo. Y entonces cuando los terapeutas hacemos algo para convertirlo en un espectáculo, entonces pierde su esencia terapéutica. Porque entonces quiero demostrar que yo sé hacer, quiero para que vean. Y entonces la intencionalidad del terapeuta es que me reconozcan, que me vean. Y entonces ya no es para curar. Entonces vamos a ver cuáles son los errores de la hipnosis, lo que la gente cree que es la hipnosis. En primera, no se pierde la conciencia. A quien se le practica la hipnosis sigue consciente. Se piensa que al hipnotizar ya no te enteras de nada. Por eso te hacen hacer ridiculeces o te dan a comer algo, no sé, cebolla, ajo, y tú ni por enterado ni por enterada. Y no es cierto, tú todo el tiempo estás consciente. Pero una de las ventajas de este tipo de hipnosis, que no se pierda la conciencia, es por lo que los terapeutas podemos intervenir. Por eso en un proceso terapéutico, no en un espectáculo, el objetivo, la intencionalidad es curar, sanar. Lo que pasa a las personas durante la hipnosis, se produce una disociación y tu atención queda en atender y seguir las instrucciones del terapeuta. Si en una hipnosis de espectáculo
al que hipnotizan le dicen que actúe como gato, él está consciente y viendo al público, pero en esa disociación no le importa hacerlo, no le importa hacer el ridículo y hace lo que le dicen. Aunque existe un riesgo en ese tipo de técnica de espectáculo a nivel mental, pero en ese momento a quien está hipnotizado no le importa. En una terapia real, por ejemplo, en una terapia de confrontación, le tengo miedo a pasar los puentes peatonales. Y la persona tuvo un suceso muy crítico, tal vez la asaltaron, tal vez fue asaltada con violencia, y entonces eso hace que se quede grabada una sensación dentro de ella, donde ella tiene una asociación de puente, asalto, personas que pasan, asaltantes. Y debido a eso, no puede atravesar los puentes. Entonces se hace un acompañamiento físico para enfrentar esa fobia. Dado que la fobia no es real, no es lo que la persona cree, no es a pasar el puente. La fobia es al miedo, a su propio miedo de que la asalten en el puente. De esa manera se ve en la hipnosis las situaciones. En ese caso no es el puente, es lo que le pasó en el puente. Eso es lo que vamos a manejar. Y se le hace una terapia de enfrentamiento, se le acompaña al puente, no precisamente al puente de donde sucedió, sino a cualquier puente, porque ella tiene miedo a su miedo de que la asalten en un puente, no es a un puente en específico. Y entonces se le acompaña. La primera sesión nos acercamos al puente. En la segunda sesión subimos unos escalones. Tercera sesión, llegamos a media escalera. Siguiente sesión, ya llegamos, ya subimos la escalera, estamos a punto de atravesar el puente. Cuarta sesión, a lo mejor llegamos a la mitad del puente. Siguiente sesión, vamos, ya atravesamos el puente, estamos a punto de bajar. Siguiente sesión, ya bajamos. Siguiente sesión, lo volvemos a regresar. Siguiente sesión, ya la dejamos solita que atraviese el puente. ¿Para qué? Para desensibilizar y hacerle ver a la persona que no todos los días la van a saltar en un puente. Se va a desensibilizar esa fobia. Por eso y puede ser tantas sesiones como para hasta que esta fobia quede anulada o quede cubierta o quede concientizada. Por eso en este ejemplo de miedo a atravesar el puente, debido a un evento traumático, con sesiones de hipnosis, solamente necesitará una sola sesión.
porque va a ser una sesión psicoterapéutica, no va a ser una sesión para demostrar o una sesión de espectáculo. Por lo tanto, la persona no pierde la conciencia, se le va guiando. En esa hipnosis se le va guiando todo lo que haríamos en ese acompañamiento. Y entonces, la hipnosis para muchos está mal entendida porque cuando saben que alguien sabe manejar la hipnosis, lo más común es que digan, es que quiero ir a mi infancia. Eso no nada más es la hipnosis. La hipnosis no solamente son regresiones, es parte de la hipnosis. La hipnosis es una nueva reprogramación. Y sí funciona la hipnosis. Se han hecho experimentos, bueno, comprobaciones científicas, con la resonancia magnética funcional. Esta resonancia magnética funcional ve los cambios cerebrales de acuerdo a las instrucciones que le da el terapeuta. Si el terapeuta le dice, imagínate que estás brincando, el área del cerebro que se encarga de esa función se activa. Si te dicen que estás pasando por un bosque, se activa el área de la imaginación y no el de la experiencia. Entonces esa imaginación queda grabada en el cerebro, en el área de la experiencia. Entonces la hipnosis hace que la persona que por alguna causa tuvo una crisis que se le convirtió en trauma, y esa experiencia es la que gobierna su vida, ahora la nueva experiencia va a gobernar la mala experiencia. Vamos a explicar esto, ¿cómo está? Yo tuve una experiencia traumática. Mi cerebro tiene esa sensación y entonces esa sensación está gobernando a mi cerebro con esa experiencia. Lo que hacemos aquí con la hipnosis es crear otra experiencia acá que va a gobernar a esta experiencia que está actuando directamente al cerebro. Cuando creo otra experiencia aquí que va a gobernar a esta mala experiencia ya no va a atacar al cerebro. Eso es lo que hace la hipnosis. En la hipnosis clásica se le da a la persona en una hipnosis profunda la orden que va a conectarse con el trauma, y con la hipnosis ericksoniana la persona está consciente para recibir la orden y apague la experiencia traumática. También bajo la hipnosis se puede mentir. Muchas personas buscan la hipnosis porque hicieron algo que les está haciendo ruido aquí y quieren que por medio de la hipnosis no se balconen, por ejemplo. Que como esa experiencia quedó en el inconsciente, en cualquier momento ellos digan, es que fíjate que me fui a tal parte y cuando yo ya había hecho una historia para cubrir esa sensación. Pero con la hipnosis también se puede mentir. Dicen que la persona hipnotizada no puede despertar.
Claro, no puede despertar porque está dormida en esa disociación. Pero si el terapeuta tiene que salir por alguna razón y la persona está hipnotizada, ella misma puede despertar tranquilamente y no va a pasar nada. No fuerzas tiene que decirle el terapeuta 1, 2, 3, despierta, chasquido de dedos y despierta. No, en todo momento está consciente. Y lo que se recuerda en una regresión, que así se le llama irse al, por ejemplo, a la infancia, es lo que ocurrió. El saber el por qué ocurrió tal o cual cosa no resuelve la situación. Lo que va a sanar es la experiencia que se vive en esa regresión. Y este tipo de hipnosis se utiliza la regresión para buscar los recursos, no para ver qué pasó en ese momento, en ese trauma. No se analiza el trauma, ya que se vuelve a traumatizar al vivirlo de nuevo. Lo que se busca son los recursos de la experiencia que se ha quedado en ese ayer. Por ejemplo, un niño que le tiene miedo a exponer en una clase. Se le hace una regresión donde haya demostrado ese niño que a lo mejor sacó un 10 por una pregunta que hizo la maestra y que fue el único que lo supo, fue el único que pudo contestar esa pregunta difícil y que todos llevamos en el alma esos momentos. Y entonces se le va a regresar al niño a ese momento para que él conozca que sí tiene recursos para hablar en público, que sí puede, que sí lo puede hacer. Para eso se hacen esas regresiones, para obtener recursos, no para saber qué pasó. ¿Qué más tenemos? Hay un trauma que se llama el espejo de lo robado. Esto es, si yo de niño era mi forma natural, yo ayudaba a las personas, yo me acomedía con ellas, y siempre que llegaba a algún lado veía que alguien iba a hacer algo, yo le decía, te ayudo. Y le ayudaba, me permitían ayudar. Pero las personas importantes para mí, como mi papá o mi mamá, cuando yo llegaba bien contento por haber servido, como niño yo recibía un correctivo. ¿Qué haces allá de metiche? ¿Quién te habló? Y si veía en la calle a alguien que tenía una dificultad, yo iba y lo ayudaba, porque ese era mi sentir, esa es mi naturaleza. Pero los que iban conmigo, ¿y qué te pagaron o qué? Empezamos a reprimir esa sensación o ese impulso a querer ayudar. Y como me lo dicen personas importantes para mí, entonces yo grabo aquí que estoy en un error y lo dejo de hacer. Voy creciendo. Y voy a empezar a criticar todo aquel que se acomide. Porque a mí me lo robaron, porque yo era así. Y les voy a decir metiches, como a mí me dijeron que yo era metiche. Y lo mismo voy a decir. Y entonces a quien me voy a conseguir, voy a crecer, a quien me voy a conseguir como pareja, es una persona muy altruista. ¿Para qué? Para imponerle
y decirle que está haciendo mal, que no es correcto, que es metiche, que está perdiendo el tiempo. Y todos esos argumentos que se utiliza cuando a alguien le robaron algo que él es. Y es una forma de desquitarse porque está en el inconsciente. Pero en realidad lo que yo sí quiero es hacer lo mismo que esa persona. Por lo tanto, esa persona me viene a recordar a mí que yo tenía esa esencia, yo tenía esa forma de ser. Pero como a mí me robaron eso que yo era, por eso se llama el espejo robado, como yo era así, y a mí me lo prohibieron, entonces lo que hago es bloquear. Hasta que sane, hasta que entienda que yo también soy así. Para eso la persona se aparece en mi vida. Por eso atraemos lo que nos va a sanar. Pero tenemos que hacer esa sanación. No con aquella, sino conmigo. Por eso lo que me choca, me checa. Porque yo soy el que tengo que hacer esa sanación. Y no estar bloqueando como a mí me bloquean. Y cuando yo hago esa sanación, entonces los dos nos unimos y servimos mucho mejor porque los dos somos iguales. Y a eso se le llama el espejo robado. Y cuando yo empiezo a rescatar lo que yo era, entonces voy a romper ese espejo. Y entonces voy a servir como a mí, como era mi esencia. Y eso también se puede hacer con hipnosis. Por eso la hipnosis, a la hora que nos vamos a las regresiones, es rescatar esos recursos. Bueno, pues espero que te haya gustado el tema. Hay mucho que hablar de la hipnosis. Así es que nomás es para despertar la curiosidad. Y que hay recursos, hay muchas más cosas que hacer. Y que lo normal es estar bien y dejar de normalizar las cosas, porque ya es normal que me duele el estómago, pero no es normal si duele, algo está indicando ese dolor de estómago, por lo tanto le tengo que hacer caso. Sí, pero ya es normal, desde ya siempre me duele, no, pues no es normal, lo normal es estar bien, lo normal es que no te duela. Por eso no hay que normalizar las cosas. Si algo nos hace ruido aquí, hay que atenderlas. Y si ya no te funciona el platicarlo, el escribirlo, el contárselo al Face, el echarte un cafecito y te sigues alterando por esa situación, o sigues sintiendo una desarmonía, un displacer, entonces es momento de que solicites una terapia. Por eso ya hay que dejar de estigmatizar a las terapias, las necesitamos. Y sí, los terapeutas seguimos siendo una piedra en el zapato, los psicólogos seguimos siendo una piedra en el zapato. Porque ¿cómo le voy a ir a contar mis cosas a alguien que ni sabe? Alguien que no sabe ni cómo vivir. Pero no se trata de ir a contarle, se trata de que tengan los recursos, los psicólogos te damos los recursos que vas a necesitar o que necesitas para poder solucionar lo que te está conflictuando, lo que te está alterando. Así es que no le tengas miedo a las terapias, solicítalas, ve con la mente abierta, el corazón abierto, para obtener esos recursos que muchas veces nos los robaron y que los tenemos, solamente que hay que ser consciente de dónde está. Y un terapeuta, un psicólogo, no te va a decir es que usted tiene que hacer esto. No. Los psicólogos lo que hacemos es plantearte todo el panorama, cómo está, y darte los recursos para que tú puedas solucionar tu situación y puedas hacer consciente
de que cada acción va a tener una consecuencia. Y si tú haces un movimiento en esa tu vida, ya sabes a qué te vas a enfrentar, entonces tú decidas qué vas a hacer contigo. Por eso los psicólogos no te decimos cómo tienes que vivir tu vida. Te lo hacemos en un mapa, en un panorama, para que tú decidas de la mejor manera de acuerdo a lo que tú quieres. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto, un placer. Y aquí abajo te vamos a dejar todos los datos. También damos consultas, así es que muchas gracias. Ten un buen día, una buena tarde, una buena noche, una buena mañana, de acuerdo a como nos escuches. Y muchas gracias, bendiciones.